Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de Oriente Noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a cada uno de ustedes, quienes seguramente requieren la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe con nosotros a través de nuestros diferentes canales. En WhatsApp al 310-245-8548. Allí nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje en video o un mensaje en audio con su inquietud. También se puede comunicar con nosotros en vivo al 648-4820 para hacernos las preguntas. En Facebook Live a esta hora también nos puede escribir sus mensajes y por supuesto estaremos atentos a cada una de sus preguntas. El día de hoy tenemos consultorio jurídico, así que serán diversas las temáticas de las que la abogada Marlene Murcia va a estar dando respuesta en esta tarde de hoy. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde tenemos consultorio jurídico, así que prepare todas sus inquietudes, todas esas preguntas que tenga sobre diversos temas. Vamos a ver al alcance de nuestros conocimientos hasta dónde le podemos orientar, hasta dónde le podemos ayudar. Entonces, puede ir haciendo memoria, recorderis de todas esas preguntas que en alguna oportunidad le han surgido y que no ha tenido la oportunidad de hacérnoslas llegar aquí a su programa Actúe en Derecho. Bueno, abogada, vamos a empezar con los mensajes que ya nos empiezan a llegar a través del 310-245-8548. Nos dice: muy buenas tardes, abogada, quisiera saber algo. Yo no me alcanzo a pensionar, me faltan 8 años. Retiro mi fondo pensional y luego, después, ¿cómo hago con el pago de la salud obligatoria? Muchas gracias. La televidente debe tener en cuenta que cuando una persona se pensiona, el fondo continúa asumiendo el pago de la seguridad social, pues con un descuento que le hace al pensionado. Entonces, los pensionados tienen salud, pero tienen que pagarla. El fondo les hace un descuento. Sin embargo, si yo retiro mi dinero del fondo o si yo accedo a lo que se llama la pensión sustitutiva, que es la devolución del saldo, obviamente la salud va a quedar corriendo por cuenta mía. Yo voy a tener que seguir pagando salud. Es el único evento en el que ya no tendría que pagar, seguir aportando a pensión, sino solamente lo haría a salud. Bien porque haya alcanzado la edad y no me haya podido pensionar, o porque haya retirado mis ahorros del fondo privado o haya accedido a la pensión sustitutiva. Bueno, muy bien, ahí está entonces la aclaración con respecto a esta pregunta. Vamos a atender a la señora Miriam Gómez, que se encuentra en línea. Doña Miriam, ¿cómo le va? Doctor, muy buenos días. Buenas tardes, doctor, para felicitarlo por ese programa tan hermoso que tiene. Muchísimas gracias, doña Miriam. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud en la tarde de hoy? Porque no puede ponerle volumen. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, sí señora, cuéntenos. Felicitarlo por ese programa tan hermoso que tienen y para que pedirle una ayudita, doctor. ¿Cuál sería? Imagínese que yo tenía una cuñada y mi esposo era el único hermano que ella tenía, y resulta que ella murió el 31 de mayo de este año. Y ella tenía una cuenta en el Banco Colombia. Sí. La escuchamos, doña Miriam. Sí, doctor. Entonces yo fui al banco a averiguar a ver qué tenía que hacer. Y allá me dijeron que tenía que... Ahí me dieron un papel y yo hice todo lo que tenía que hacer. Sí. Doctor. ¿Cuál es la inquietud, doña Miriam? Los papeles, yo los llevé, los presenté todos al banco. Y cuando llegamos a ver qué había entonces allá me dijeron que le hacía falta de que escribieran los hijos de los hermanos muertos, porque él es el único hermano que está vivo. Y entonces yo hice todos los papeles y todo, y allá me dijeron que tocaba
llevar ahora me dijeron, salieron que tenía que llevar las cédulas y las fotocopias de los hijos de los hermanos muertos, y son como 11 hermanos, y registro civil, doctor, para poderme entregarle al esposo mío la plata que hay allá en el banco, porque es que esa se perdió, la tarjeta no, ella no dejó la clave, ella murió y se llevó la clave, pero el único hermano es el esposo mío. Entonces yo fui otra vez y me presenté, y ahora dice que hay que llevar todo ese otro montón de plata. Entonces le dijimos a la señorita del banco que nos hiciera el favor y nos dijera cuánta plata había, para más o menos uno a ver si se podía hacer todo ese papeleo. Sí. Entonces allá me dijeron que tenía que llevarlo porque era una obligación. Bueno, vamos a mirar ese caso, señora Miriam. ¿Están tratando de sacar algún dinero, abogada, luego de la muerte de la hermana del esposo? ¿Sí? Y se quedó esa cuenta. No saben cuánto dinero hay ahí, pero hay una serie de requisitos que le están pidiendo para poder entregar ese dinero. ¿Qué le decimos a doña Miriam? Bueno, doña Miriam, el banco tiene razón. El banco está obrando de manera correcta. ¿Por qué? Porque resulta que la ley ha establecido que cuando una persona fallece y tiene hermanos, lo que esta persona tenía, pues lo heredan sus hermanos en el evento en que no haya cónyuge, no haya compañero permanente, no hayan padres vivos, porque estos son los órdenes sucesorales que están establecidos en el Código Civil. Entonces, primero son los padres, después primero son los cónyuges, el compañero permanente, los padres, en fin. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay hermanos muertos, estos hermanos no pierden el derecho lo reclaman sus hijos. Entonces, los hijos de los hermanos muertos del causante ingresan a tener derecho sobre la masa sucesoral, sobre la herencia que este causante haya dejado, por una figura que se llama representación. Los hijos de los hermanos fallecidos, en este caso el hermano de la hermana de su esposo, tienen pleno derecho. El banco está obrando de manera correcta, entonces ellos tienen derecho y no le van a decir cuánto dinero hay, pues porque esta es una información confidencial. Hasta tanto usted no lleve los documentos, el banco no va a proceder a entregarle este dinero. Es un proceso un poco tedioso, no es tan fácil el lograr sacarlo si hay tanta generación detrás de ellos, ¿no? Si hay tantos familia, hijos de hermanos muertos. Claro. ¿Sí? Ellos no pierden el derecho. Muy bien, vamos con otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Nos dice: muy buenas tardes, en este momento tengo una pensión de invalidez en la fiduprevisora, pero tengo 13 años de aportes a Colpensiones, los cuales no los tuvieron en cuenta en mi pensión de invalidez. ¿Puedo reclamar el bono pensional? Tengo en estos momentos 53 años de edad. Gracias por su atención y orientación. Bueno, la pregunta incluye dos situaciones. Una es la pensión de invalidez. El señor dice: estoy pensionado por la fiduprevisora. Sí. No sé si la fiduprevisora está como ARL, como aseguradora. ¿De riesgos profesionales? Sí, porque resulta que las ARLs pensionan de una fuente diferente a la que se pensiona por vejez. La pensión de invalidez concedida por ARL viene de una fuente diferente, de una matriz diferente. Entonces, si el señor está pensionado por ARL, por invalidez por riesgo laboral, no tendría, por eso no le tuvieron en cuenta las semanas que tiene de pensión de vejez. No puede reclamar el bono pensional. Tengamos en cuenta que los bonos pensionales no se pueden reclamar. En teoría, los bonos pensionales pertenecen al pensionado.
o pertenecen al prepensionado, pero solo se hacen efectivos hasta que esta persona se pensione. Entonces, si el señor tiene 50 y tantos años, aún no ha alcanzado la edad para pensionarse y por eso no le entregan este valor. Ahora, si él llega a la edad de pensionarse, recordemos que en Colombia los hombres se pensionan con 62 años y las mujeres nos pensionamos con 57 años de edad. Entonces, si el señor llega a los 62 años, no completa las semanas necesarias para pensionarse, ahí sí le hacen devolución de los recursos que tenga, ya sea por bono pensional o por aportes que él haya realizado. Bueno, muy bien. Vamos a atender una llamada. La señora Marta se encuentra con nosotros en línea. Doña Marta, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Hágame un favor, tengo una pregunta para la doctora. Sí, señora. ¿Cuál es? Mira, yo viví 30 años con mi esposo. Nosotros empezamos a vivir, tenía 13 años y él tenía 15. En 1989 nació mi primer hijo, que fue cuando nos fuimos a vivir. Sí. Tenemos 5 hijos. Él murió el año pasado de cáncer. Estuve mirando lo de las horas de pensión que él tenía, que fueron 360 horas. Fui a mirar a ver para ver si se podían reclamar, pero la mamá de él ya pasó la solicitud para reclamarla a ella. Ella es también pensionada. A ella le colaboran los hijos que están en España y otros que tienen aquí. Entonces mi pregunta es, tiene derecho a la pensión o puedo tenerlo yo? Bueno, doña Marta, muchas gracias. 360 semanas deben ser, ¿no? 360 semanas. Ya la mamá del ex esposo fue la que pasó la solicitud. En este momento, cuando se coloca esto sobre la mesa, ¿a quién se le da la prioridad, abogada? ¿A la mamá o a la que fue su cónyuge? Bueno, para responderle adecuadamente a la televidente tenemos que poner la situación en contexto. ¿Por qué se da, en este caso, el derecho de la mamá? Se da el derecho de la mamá porque, en teoría, este señor era soltero. ¿Por el tipo de unión? Claro, no se había casado. Okay. Cuando se realiza el matrimonio, la cónyuge llega a, a desplazar en el orden hereditario de la pensión a la mamá. Pero en este caso, como la señora habla de que vivieron, se fueron a vivir, entonces esto me hace entender que no hubo matrimonio, hubo una unión libre, ¿cierto? Entonces, para el Seguro Social, el señor es soltero. Entonces, siendo el señor soltero, la mamá tiene derecho. Pero esto no excluye a la compañera permanente. ¿Qué tiene que hacer la señora? La señora tiene que presentar su reclamación ante el Seguro Social, pero debe acudir al juez y solicitar el reconocimiento, la constitución de la unión marital de hecho y por ende la sociedad patrimonial. Está a tiempo de hacerlo, dice que el señor falleció en mayo, creo, le creí entender, entonces está a tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque ella tiene derecho, ¿cierto? El seguro decidirá si le corresponde en partes iguales o cómo lo hace, pero la señora tiene derecho, la señora tiene que presentar la reclamación. Lo que ocurre es que pues en muchas oportunidades el seguro hace una investigación administrativa, tienen hijos, muchos años de vivir juntos, en fin, pero yo le recomiendo que contrate los servicios de un abogado, haga constituir la unión marital de hecho y por ende la sociedad patrimonial y con ese documento entra de pleno derecho a reclamar la pensión. Bueno, entonces esa es la respuesta, sí hay posibilidad. La importancia de legalizar el tema del matrimonio, ¿no? Para este tipo de situaciones. De unión. Tipo de uniones. Matrimonio es únicamente cuando se está... Sí, ese es lo que hemos hablado en muchas oportunidades. Si bien los derechos se equiparan, y ahí es donde está la confusión, porque se dice que la compañera permanente tiene los mismos derechos que la unión marital, de hecho tiene los mismos beneficios. Esto no es tan cierto. ¿Por qué?
porque lo hemos dicho muchas veces en este programa, con el hecho del matrimonio, ya surge la sociedad de pleno derecho, ya, socios de por vida, marido y mujer socios de por vida, 50 y 50 en todo lo que tengan. Con la unión marital no es así, con la unión marital yo tengo que constituir esa unión marital. Entonces, si yo no la he constituido, pues se me dificulta acceder, no quiere decir que no pueda acceder. ¿Y los hijos? Los hijos no tienen problema. Los 5 hijos... No tienen problema, pero ellos no están en la pensión. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Ellos no están en la pensión. Perfecto. Bueno, listo. A no ser que sean menores de edad o alguno esté en situación de discapacidad, porque recordemos que la pensión se otorga al cónyuge o compañero permanente o a los hijos con discapacidad o a los hijos menores de edad. Tenemos una llamada en línea, el señor Eudacio Maldonado. Eudacio, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Es para 2 inquietudes que tengo, doctor. ¿Cuáles serían? La primera, que es que yo trabajé en una empresa de transporte urbano 7 años. Sí. Pero, y no volví a cotizar más. Yo me retiré en el 2000. Sí. Entonces yo quiero saber qué tengo que hacer o qué hay que hacer para esas semanas. ¿Cuántas semanas tiene usted cotizadas y cuántos años tiene? Pues yo me salieron 270, pero es que en la carta que me dieron, que tengo acá de la empresa, me hacen falta las semanas de 2 años, de los 2 últimos años que no me aparecen. Ok, unas 100 semanas más. ¿Y cuántos años tiene usted? 55. 55 y más o menos, si le aceptan esas son 360 semanas. Esa es su primera pregunta. ¿Cuál es la segunda? La segunda es otra, doctor, que yo hace más o menos unos 15, 17 años que yo hice un préstamo. Sí. Y yo no alcancé a pagar todo, quedé yendo creo como unas 3 cotas, porque en la cuestión de me enfermé y me quedé sin trabajo y eso, y no alcancé a pagar todo. Entonces, pero eso hace ya como unos 17 años, 15, 17 años. Sí. Entonces yo quisiera saber si estoy en data crédito todavía o esa deuda cómo está o qué. ¿Con quién tenía el préstamo? ¿Cómo? ¿Con quién hizo el préstamo? Cuando eso con Coldesarrollo era la... ¿Era qué, una microfinanciera? Sí, creo que era como especie de una cooperativa financiera. Una cooperativa. Bueno, listo, don Eudacio. Vamos entonces a responder cada una de sus inquietudes. La primera referente a la pensión. Hicimos unas cuentas aproximadas. Puede estar teniendo 360 semanas. Tiene 53 años. Le falta todavía mucho para poderse pensionar. ¿Cuál sería la recomendación en este caso para don Eudacio? Bueno, en edad creo que tiene 55 años. ¿55? En edad le faltarían 7 años. Pero en 7 años y con las semanas que tiene no hace alcanza. 350 más las 360, no alcanza. No alcanza. Entonces, la recomendación para don Eudacio es primero que aclare muy bien su historia laboral. De todas maneras, tiene que verificar para que le sumen las semanas totales. Entonces, tiene que ir a Colpensiones, que imagino que es donde está, y tiene que solicitar su historia laboral. Con esas historia laboral que le den en Colpensiones, tiene que ir a la empresa donde trabajó y que le verifiquen si efectivamente están todas las semanas. Él dice que le hacen falta, entonces tiene que, primero que todo, cuadrar todas esas semanas. Validar, ¿no? Con los soportes y demás, claro, que tenga para poderlo afortunadamente justificar. La empresa parece que todavía existe porque él dice que le dieron una carta, ¿cierto? Entonces tiene que, las semanas que aparezcan en Colpensiones tienen que coincidir con las semanas que reporte la empresa. Eso por un lado. Entonces, una vez que tenga claro eso, don Eudacio, le toca esperar hasta que tenga los 62 años para que pueda reclamar la indemnización sustitutiva, o sea, la devolución de el dinero que representan estas semanas. De esos aportes correspondientes a la pensión, porque difícilmente ya va a poder pensionarse por el tema de la edad. Ya no va a alcanzar. Va a estar muy complicado. Bueno, y de todas maneras sería bueno que si tiene la posibilidad, si tiene ingresos, siga cotizando. ¿Por qué? Por el tema de prevenir de pronto una
un accidente, en fin, que lo deje en estado de invalidez. Recordemos que el requisito para la pensión de invalidez son 50 semanas durante los últimos 3 años, entonces anteriores al evento, al accidente o en fin, lo que genere la invalidez. Entonces sería bueno que si puede, siga cotizando. De todas maneras, uno estaría previendo una posible invalidez y en ese caso pues saldría favorecido porque tendría su pensión. Y otra, pues lo que vaya guardando cuando llegue la edad, si no ha completado, le aumenta lo que le van a devolver. Entonces eso sería lo ideal si puede seguir cotizando. Con respecto a la deuda, ya que tiene una inquietud si está en Datacrédito, ¿no? Con una deuda que tiene aproximadamente más de 15 años. Sí. Él puede directamente ir a averiguar, ¿no? Sí, él podría acercarse a la CIFIN, Central de Información Financiera, o a Datacrédito y verificar si está reportado. Si está reportado, nos decía la abogada especialista en temas comerciales que este reporte en Datacrédito prescribe a los 10 años. Entonces, si usted está reportado y hace más de 14 años, pues usted tendría sencillamente que solicitar que le retiren este reporte porque ya está prescrita esta obligación. Bueno, perfecto. Saludamos a cada una de las personas que nos están hablando a esta hora en Facebook, quienes nos envían algunas inquietudes. Me va a permitir leer una antes de ir con la llamada. Mire, está María del Rosario Vega y nos pregunta lo siguiente. Muy buenas tardes, felicidades por el programa. Tengo una inquietud. Mi papá se pensionó ya hace un año y quedó pensionado con el mínimo, pero le sobraron unas 500 semanas y varios años cotizó con más de 2 mínimos. En ese caso, ¿podemos reclamar algo para que le suban la mesada? ¿Lo podemos hacer nosotros o se necesita de un abogado para esto? Muchísimas gracias. No necesita abogado. Él puede directamente, ahora Colpensiones cuenta con una serie de formatos y de cosas que se pueden llenar ahí directamente, bien sea por la página o en el puesto de atención. Entonces pueden solicitar una reliquidación para que queden, digamos que diluciden esa inquietud, si realmente tiene derecho a más o no, ¿cierto? Bueno, perfecto. Vamos a atender a la señora Pilar, que está en línea. Doña Pilar, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Para felicitarlos por tan excelente programa, pues despejan dudas y muy ideal para el televidente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le ayudamos hoy? Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora, bueno, yo tengo, pues no sabría cómo decirle, yo soy producto de una relación ilegítima y quisiera preguntarle a la doctora, yo ya soy una persona mayor de edad, pero quisiera preguntarle a ella qué posibilidad hay de yo reclamarle algo a mi padre biológico. A su padre biológico, ¿y a usted la reconocieron como hija? No, ese es el problema, que no estoy reconocida. Todavía no, o sea, usted no tiene el apellido de su papá biológico. No, señor. Bueno, ¿qué hacemos en este caso y por dónde empezamos, abogada? Bueno, claro que tiene todas las posibilidades, tiene que iniciar un proceso, se llama un proceso de filiación, así se determina en derecho. Tendría que contratar un abogado. Si usted tiene certeza absoluta de que ese señor es su papá, entonces usted lo demanda en proceso de filiación. El abogado le dirá cuáles son los pasos a seguir, hay que instaurar una demanda, hay que ir ante los jueces, tendrá que aportar algún material probatorio, tendrá que el juez ordenar que se haga la prueba de ADN y eso le otorgaría a usted todos los derechos como hija legítima. Ella dice que soy hija de una relación ilegítima. Esto no afecta para nada la calidad de los hijos. Recordemos que el Código Civil... No hay hijos ilegítimos. No hay hijos ilegítimos. Recordemos que el Código Civil fue modificado en el año 1982 y ya no existen los hijos ilegítimos. Todos los hijos tienen los mismos derechos que los hijos habidos dentro del matrimonio. Ahora podría decirse que son hijos matrimoniales o extramatrimoniales, pero no hay hijos ilegítimos. Entonces usted tendría todos los derechos. Necesita, y perdón la redundancia, necesariamente tiene que contratar los servicios de un profesional del derecho porque este no es un proceso que usted pueda adelantar
por sí misma. Bueno, bien importante tener conocimiento de cada una de estas temáticas. Hoy estamos hablando en consultorio jurídico, respondiendo diferentes inquietudes. Aprovechamos para recordarles que hoy a las 9 de la noche se estará realizando el gran debate de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, un gran esfuerzo que realiza el sistema informativo del canal TRO, todo el canal, decenas de personas que se disponen en cada una de sus habilidades para llevarles a ustedes la objetividad en cuanto a lo que los candidatos tienen para presentar en lo que serán las próximas elecciones de este octubre. Entonces, mucha atención, hoy a las 9 de la noche por el canal TRO, muy atentos y en sintonía. Vamos a hacer una pausa comercial, al regreso continuamos con más inquietudes aquí en Actúa en Derecho. Bien, continuamos en Actúa en Derecho y estamos en consultorio jurídico atendiendo cada una de las preguntas que ustedes nos pueden enviar a través de WhatsApp al 310-245-8548, a través del 648-4820 nos pueden llamar y ya vamos a atender más inquietudes que desde Facebook nos están enviando. Mire, le tengo una abogada, dice, muy buenas tardes, nos escribe María León. Tengo una inquietud, yo trabajaba en un hospital con un contrato de trabajo de término fijo, hace 8 días me terminaron el contrato diciendo que porque yo ya había trabajado allá hace 7 años, y yo ya llevaba 6 meses trabajando, en ningún momento me hicieron procesos disciplinarios, ni llamadas de atención, ni descargos de ninguna índole. ¿Es legal esa terminación de contrato? Bueno, la televidente dice que tenía un contrato a término fijo. Sí. ¿Cierto? Al parecer la despidieron antes de cumplirse el término del contrato. Ajá. Ella dice que no le hicieron ningún proceso ni nada. En los temas de hospitales, de salud, son muy comunes los contratos de término fijo para el personal médico, ¿cierto? Pues estos contratos son legales, pero recordemos que deben ser liquidados al finalizar la relación laboral. Entonces ella puede acudir al Ministerio del Trabajo, hacer la consulta y si de lo que ella aporte o de la información que le dé al inspector del trabajo se desprende que lo que ella tuvo fue un contrato realidad, puede proceder a instaurar una demanda laboral. Muy bien, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dicen, muy buenas tardes. Mi padre dejó un apartamento y somos 8 herederos. Algunos nos diferenciamos por una letra del apellido. Quienes no coincidimos con el apellido, quedaríamos por fuera, dado lo engorroso de los trámites para rectificar el apellido. Muchísimas gracias, nos escribe don Orlando Almeida. Este tema de los errores en los apellidos sí podría ser una causal para decir, usted no es hijo de su papá. Sí, lo que ocurre es que ya esto no es muy engorroso, don Orlando. Ya esto es relativamente fácil. Usted tiene que ir a la notaría y si es solamente un error de digitación, la notaría está en la obligación de corregirlo. O sea, que ¿cierto? Le hayan puesto Martínez con S y era con Z, por ejemplo. Eso no hace tanto ¿no? la diferencia. ¿En qué caso? Porque es que puede ser algo muy puntual de digitación. Porque puede ser Cure, el apellido, y lo hayan puesto Cura. Ok, ¿cierto? Pero no que vaya a decir, sí no, es que yo no soy Martínez sino Rojas, eso sí ya es complicado. Ese es otro asunto, ¿cierto? Ajá. Pero normalmente por ortografía, aunque sería bueno hacerlo corregir. Sí. ¿sí? La notaría está en la obligación, ya no es un tema engorroso, de corregir estos errores de digitación, errores de tipo, ¿cierto? Esto es fácil de corregir, porque al abrir el proceso de sucesión no sabemos de pronto si un juez decida que no están legitimados, no tienen legitimación en la causa para entrar ellos en esa sucesión. Eso es fácil, no es muy complicado. Si es un error de digitación, si es un error de una letra, en fin, es fácil de corregir en la notaría. Bueno, perfecto. Vamos a atender ahora a Angie Mendoza, que se encuentra en línea. Angie, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿cuál es su inquietud, Angie? Tengo 2 preguntas. ¿Cuáles son? Mi pregunta es la siguiente. Ya cumplí con los 6 meses de incapacidad que me paga la EPS. ¿Sí? Ahora me dicen que me dirija al fondo de pensiones para que ellos me sigan pagando mis incapacidades.
debo llevar un concepto favorable o desfavorable por parte de medicina laboral de la EPS, pero no he podido lograr que ellos me den ese concepto. ¿Qué puedo hacer para conseguir ese concepto? Y lo otro que quiero saber, si después que el fondo privado me esté pagando las incapacidades, me puedo trasladar a Colpensiones. ¿Cuántos años tiene usted? No, es esto, mi esposo. ¿Cuántos años tiene su esposo? 46. ¿Cuántos? 46. 46 años. Bueno, en este caso, abogada, ¿qué le decimos a doña Angie? Bueno, sí, el tema de los conceptos y eso pues son demorados. Y pues esto perjudica a las personas. Pero por vía de tutela usted puede lograr que se proteja el derecho al mínimo vital de su esposo. ¿Por qué? Porque si ya la EPS la sacó y el fondo no le ha empezado a pagar por un trámite que depende de la EPS, entonces su esposo se va a quedar sin prestación económica, o sea, no le van a, durante un tiempo, hasta que no lleve ese concepto, no le van a pagar. Entonces usted por vía de tutela puede lograr que le protejan el derecho al mínimo vital. Uno, pues para que ellos agilicen el asunto, y otro, pues para que usted no se quede sin derecho a su pensión. Bueno, perfecto. A su manutención, pues. Eso es lo importante entonces. Mire, nos escriben más a través de Facebook Live. La señora María León quiere consultarle algo. Dice que el padre de mi esposo falleció el año pasado en abril. Él es hijo extramatrimonial reconocido por el padre. ¿Él aún puede reclamar lo que le corresponde con respecto a la herencia? Muchas gracias. Claro, él tiene absoluto derecho a entrar en la herencia. Entonces, él tiene que averiguar si ya abrieron la sucesión, si ya abrieron el proceso de sucesión, él tiene que averiguar dónde lo abrieron, si está en una notaría, si está en un juzgado, y hacerse parte dentro de él. ¿Cómo se hace parte? Tiene que conseguir un abogado que lo represente y hacerse parte en ese proceso. Si ya repartieron la herencia, si ya el proceso de sucesión se cerró, si ya hubo repartición y a él lo desconocieron, él tiene que iniciar un proceso que se llama acción de petición de herencia. Entonces tiene que mirar muy bien en cuál de las dos situaciones está, pero él tiene absoluto derecho. Abogada, hablando de este tema de herencia, le voy a hacer una consulta de algo que me comentaron para ver qué tan cierto es. Me estaban hablando acerca de la herencia de los cónyuges que fallecen, especialmente del esposo. Se quedó, estaba casado, fallece su esposa, hay unos, digamos que unos bienes allí. La herencia, el esposo como tal tiene derecho a herencia, porque estamos hablando que una cosa es la división del patrimonio, pero otra cosa es la herencia. ¿Él tiene derecho a herencia? ¿Esto es cierto? ¿Esto funciona? ¿No funciona? ¿Cómo es esto? Ahí sí, como decimos los abogados, depende. Ajá, ¿cómo es? ¿De qué depende? El cónyuge por sí mismo no es heredero, es socio, ¿cierto? Sí. Es socio, tiene derecho al 50% de la sociedad conyugal. Muy bien. De lo que conforme el haber patrimonial de esa sociedad. Muere la esposa y tengo derecho al 50%. Ahí sí. La primera parte, por cuenta de la sociedad. Sí. Okay. Cuando la ley lo convierte en heredero, digamos, ¿cierto? Cuando no hay hijos. Cuando no hay hijos. Entonces, si no hay hijos, usted como cónyuge tendría derecho a entrar como heredero. Si hay padres vivos, entrarían también los padres, ¿cierto? Si no hay padres, sino hermanos, entrarían también los hermanos, porque la ley va supliendo. Los órdenes hereditarios se dan bien hacia arriba, padres, o sea, ascendientes, o hacia abajo, descendientes, hijos, hermanos, sobrinos. O sea, le empezaría 50% de la sociedad conyugal. 50% y de la sociedad conyugal. 25% del otro 50%, teniendo en cuenta que solamente estuviera un padres. Y que no haya hijos. Que no haya habido hijos
O sea, que no haya dejado descendencia. Por lo que te digo, los órdenes hereditarios están o bien ascendientes, padres, descendientes, hijos. Pero de ahí se desprenden si no hay padres, quién hereda, si no hay hijos, quién hereda, ¿cierto? Entonces, si el cónyuge muere sin dejar descendientes y no hay ascendientes, el cónyuge es heredero, el cónyuge supérstite, o sea, el que le sobreviva es heredero. ¿Y eso se da de manera natural o el cónyuge tiene que hacer algo? Pues la verdad, esto es algo que no se ha tenido muy en cuenta. Digamos que esto es una reforma reciente también, esto es una reforma del año 82 y de pronto no se ha tenido muy en cuenta. Entonces, en muchas oportunidades los abogados solo reclaman, digamos, el 50% de la sociedad y no tienen en cuenta que si no hay hijos, él también tiene la calidad, ese cónyuge supérstite tiene también la calidad de heredero. Y esto no lo reconoce el derecho por sí mismo, porque el derecho no obra de oficio. Nuestra justicia se basa en un principio que es justicia rogada. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que pedir para que el juez me dé, ¿cierto? En los únicos casos en los que yo no tengo que pedir y el juez está facultado para darme, así yo no le pida, es en temas laborales. Si el juez ve que de la demanda se desprende otro derecho que él pueda reconocer y yo no he reclamado, el juez está facultado para concedérmelo. Pero en todos los demás procesos opera el principio de justicia rogada. El juez me da lo que yo le pida. Perfecto, entonces quedó clara la situación y sí, efectivamente, puede haber una herencia en esta situación. Vamos a atender a la señora Claudia Ortega, que se encuentra en línea. Doña Claudia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le ayudamos hoy? Sí, señora. Lo que pasa es que mi hijo trabajó 6 meses en una empresa y él salió el 6 de agosto. Resulta que dijeron que como la empresa está en disolvencia, la liquidación no se la dan sino dentro de 4 meses. ¿Qué de cierto hay eso? Bueno, muchísimas gracias por su inquietud. Están acabando la compañía. Ahí este tiempo que le manifiestan, ¿está o no está dentro de lo legal? Bueno, exactamente no sabría decirle si son 4 meses. Si son 4 meses y le dicen que le pagan en 4 meses y le pagan en 4 meses, pues sería un plazo relativamente corto. La señora dice que la empresa se encuentra en proceso de insolvencia. Entonces, este proceso puede darse, uno, para que la empresa se recupere, tenga un aire, continúe y pague sus acreencias, o el otro puede ser para que la empresa se liquide. En ambos casos, recordemos que los créditos laborales gozan de prelación, entonces las acreencias laborales están en primer orden para ser pagadas. Pero pues esto se demora porque la empresa se encuentra en un proceso que tiene varias etapas, ya sea que vendan los bienes, que liquiden, en fin. Esto es cierto y por encontrarse en este proceso no ocurre como cuando una persona se retira de una empresa que está en su estado normal, que le tienen que pagar máximo a las 48 horas. No, aquí ellos entran en una lista, pero los créditos laborales tienen prelación, son de los primeros créditos que se pagan. Bueno, vamos a leer otra pregunta que nos escriben desde Facebook. Ahí está Hilda Rosa Hernández, María Mejía, está Fati Camargo. Y bueno, María Mejía nos dice lo siguiente. Buenas tardes, tengo un problema con el Banco de Occidente. Yo tengo un préstamo que me atrasé por razones muy fuertes. Me refinanciaron y no pude cumplir. Ahora me exigen el pago total de la deuda. Yo nunca me he negado porque es responsabilidad mía, pero pido que me dejen hacerlo por cuotas y a ser limitada. Quienes son los intermediarios me dicen que si no pago esto, en 7 meses me embargan y demás. ¿Qué puedo hacer para que acepten mi propuesta? Muchas gracias. Bueno, infortunadamente, cuando uno se atrasa en los créditos o cuando uno se atrasa en las cuotas de los créditos que pactó, ocurre un fenómeno que es la aplicación por parte de la entidad de la cláusula aceleratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que traen las cuotas que habíamos pactado a 1 año o 2, por el hecho de haber incumplido, me las traen ya, a cobrármelas ya. Entonces, es cierto, el banco puede hacer esto, el banco tiene esta facultad
Si usted tiene bienes a su nombre, la puede embargar. ¿Qué puede intentar hacer? De pronto citarlos a una conciliación, o si cumple los requisitos, acceder a un proceso de insolvencia. O sea, si tiene más de 2 deudas, si tiene más de 6 meses de mora en ambas deudas, puede acceder a un proceso de insolvencia. Si no, yo le sugeriría tratar de conciliar con el banco, aunque esto es potestativo del banco, porque si él tiene bienes para embargar, pues obviamente él va a proceder de manera legal, porque así se ha establecido en las condiciones del crédito que le otorgaron. No está fácil entonces la situación para el televidente. No, recordemos que los bancos no tienen alma. Ajá. Entonces a los bancos poco o nada les interesan las circunstancias que afecten al deudor, a no ser pues ya digamos una invalidez, una enfermedad catastrófica, algo que los obligue a hacer uso del seguro de deudores. Pero las circunstancias normales, los bancos pues no las tienen en cuenta. Muy bien, vamos a atender a esta hora al señor Víctor Manuel, que se encuentra en línea. Don Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, cuéntenos. Una preguntita, doctor. Señor. Quería saber qué tan cierto es sobre la ayuda a terceros que hay para los de la tercera edad que son pensionados de las fuerzas militares. Ayuda a terceros. ¿De qué tipo de ayuda? No, o sea que están dando el 25% más sobre lo que ellos reciben de la mesada de pensión. ¿Y qué entidad está dando esto? Eso me enteré fue por medio de otra persona que están dando esa ayuda como para personas que, por ejemplo, nosotros como los hijos, que no estamos pendientes de ellos, entonces para la persona que está ayudándolos a ellos a sobrellevarlo en la rutina diaria. Bueno, muchísimas gracias por su llamada, caballero. ¿Conoce usted algo acerca de estas ayudas, abogada? No, infortunadamente las fuerzas militares tienen un régimen especial, ¿cierto? Las fuerzas militares tienen un régimen especial para sus pensionados. Entonces no sabría decirle al respecto de estas ayudas, tendría que dirigirse a las fuerzas militares y consultar allí, porque este es un régimen especial diferente al régimen de prestación de prima media o el régimen de ahorro individual, y no sabría decirle con exactitud cómo opera esto. Yo le sugiero que se acerque a las fuerzas militares, al comando, si es aquí en Bucaramanga, a la 5ª Brigada, a Sanidad Militar, en fin, para que trate de indagar si esto es cierto, porque lo que le digo, ellos tienen un régimen aparte, un régimen especial. Bueno, vamos con más preguntas desde Facebook Live. Saludamos a Solángela Mayorga y nos hace la siguiente pregunta. Muy buenas tardes. Es que tengo una pregunta. Mi madre vendió una finca y se me demoró 2 años en hacer papeles. Yo recibí al nuevo dueño en avalúo y él me está cobrando a mí los intereses de la plata de lo que valió la finca. Y ya hace 1 año que le hicieron papeles. Tenemos un contrato por aparte, pero no dice acerca de los intereses que él invirtió. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Bueno, tendríamos que ver si en la promesa de compraventa se pactó algún tipo de penalidad, ¿cierto? Ahora ya le hicieron los documentos. Usted tendría que esperar que el señor tome alguna acción legal, para que cuando ya el señor tome alguna acción legal usted pueda ver cómo se defiende o contratar los servicios de un abogado, porque sin conocer los documentos que firmaron, pues no podría como decirle exactamente en este momento qué debe hacer. Perfecto, vamos con otro mensaje desde WhatsApp y nos dicen: abogada, tengo un proceso legal en fiscalía por alimentos, ya que nunca guardé los soportes de las cuotas que la mamá de mi hijo me pedía. En el momento de empezar una nueva relación, la mamá de mi hijo empezó procesos en mi contra. El 20 de septiembre tengo una segunda audiencia y hasta el momento no me han dejado ver a mi hijo. Según rumores, el niño no es mío. ¿Cómo puedo pedir una prueba de paternidad en caso de que no sea mi hijo? ¿Qué pasaría? Muchas gracias. Bueno, usted puede iniciar un proceso que se llama impugnación de la paternidad, ¿cierto? Cuando
La ley concede a los padres un término muy corto, es un término de 90 días para instaurar este proceso, pero se puede también instaurar a partir de que usted se entere o tenga la sospecha de que ese hijo no es suyo, ¿cierto? Ahora, la sospecha no es solamente sospecha, ¿cierto? Usted debe tener algunas pruebas que le indiquen que este hijo no es suyo. Entonces, debe contratar un abogado para que inicie el proceso de impugnación de esa paternidad. ¿Qué ocurriría? Pues que el proceso de alimentos se caería, porque si usted no es el padre de ese niño, no sería usted la persona a la que tienen que demandar. Ahora, respecto de que no le dejan ver a su hijo, ya esto lo hemos hablado en otras oportunidades, una cosa es el pago de la cuota alimentaria y otra cosa es el derecho a las visitas, ¿sí? Ahora, respecto del tema de no tener comprobantes de pago, usted debe tener alguna prueba testimonial, en fin, debe tratar de conseguir todas las pruebas que usted pueda llegar para que demuestre que usted sí venía cumpliendo con la obligación. La pregunta de la obligación también está relacionada que en caso de que no sea hijo, ¿qué pasa con esas cuotas que en su momento pagó? Yo creo que esa plática se perdió. No hay nada que hacer. No se perdió, la invirtió en alguien que la necesitaba. Sí. Muy bien, claro, eso no se pierde, abogada, ¿cómo se le ocurre? Bueno, vamos con otra inquietud. Dice, muy buena tarde. Para hacer una pregunta, yo me separé de mi esposo y él a mí me deja solo lo del arriendo, son 1.300.000, y él recibe más por una empresa. Y yo de eso, o a mí no me da absolutamente nada, y me dice que los gastos de la casa y que los dos tenemos 2 hijos, uno de 15 y el de 18, y el de 15 va al 9º, y el de 18 está en la universidad. Ahí yo qué puedo hacer, yo no trabajo, él no me deja colocar ni un negocio. Gracias, muy buena tarde, desde Cúcuta nos saluda a la televidente. Bueno, la señora dice que se separó, sin embargo dice que el señor no me deja. Sí. Si ella está separada, ella ya puede actuar por cuenta propia. Pero pareciera que no. Pareciera que todavía está casada y lo que está reclamando es que el marido gana más platica y no le deja nada, sino solamente lo del arriendo y ya. Bueno, ella no habla de si está separada legalmente. ¿Qué le recomiendo? Ella debe iniciar el proceso de separación legal y dentro de este proceso se fija la cuota alimentaria y se fijan las condiciones para la custodia y el cuidado personal de los hijos. Entonces, esto debe quedar establecido y los alimentos que se llaman en general, pero en los alimentos va incluido el derecho a salud, el derecho a educación, incluso el derecho a recreación, todo va incluido en esa figura que se llama alimentos. Entonces, deben fijar la cuota de alimentos que incluya todo de una manera realista, tanto para el nivel de vida que tienen los hijos y el nivel de vida que llevaban cuando eran pareja, como para el nivel económico del señor. Recordemos que los alimentos se fijan también de acuerdo a la capacidad del alimentante, entonces hay que determinar cuál es la capacidad económica del señor para que ella pueda reclamar. Y el tema de que no me deja, pues yo creo que esto ya no procede. Si ella está separada, ella es una persona autónoma, ella es una persona independiente que puede empezar a valerse por sí misma, debe empezar a valerse por sí misma. Sí, efectivamente está separada, la señora nos confirma. Recibamos al señor Julio Gómez antes de ir a la pausa comercial. Don Julio, ¿cómo le va? Bien, gracias, muy amable. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es esta. Yo me pensioné en el 2004 por el artículo 52 de la pensión de una convención colectiva de trabajo en la alcaldía. Ellos me pagan la pensión de invalidez, ¿correcto? Sí. Hasta el momento ellos me están pagando la pensión de invalidez porque fue por el artículo 52 de la convención colectiva. Pero allá quedan 682 semanas de cotización en el seguro. Eso, aquí, ¿qué hay que hacer con esa cotización que quedó allá? Bueno, muchísimas gracias, caballero, por su inquietud a esta hora de la tarde. ¿Qué le decimos, abogada? Bueno, él habla de que está pensionado por convención colectiva. Creería que entonces está pensionado directamente por la entidad y no por Colpensiones,
¿cierto? Si está pensionado directamente por la entidad, por pensión de invalidez, por pensión por convención colectiva, los aportes que estén en el fondo pueden retirarse cuando usted cumpla la edad. Si se da esta situación, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente de que esté pensionado por convención colectiva por la entidad de donde trabajaba. Entonces, tiene derecho, o si completa la edad y completa las semanas, a que se pensione por vejez, o tendría el derecho a reclamar los aportes. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, la parte final de Actúa en Derecho, no sin antes recordarles hoy a las 9 de la noche el gran debate de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. Pausa y ya regresamos. Muy bien, abogada, la pregunta para terminar el programa dice: muy buenas tardes, tengo una moto a nombre mío, pero se vendió ya hace 3 años y no se hizo el traspaso. En este momento me han llegado 3 fotomultas y no tengo idea de quién tiene la moto. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Gracias por su atención. Bueno, el abogado especialista en tránsito que nos acompañó en alguna oportunidad nos habló del tema de traspaso a persona indeterminada. Esto es, digamos, como una amnistía que se da para legalizar estos temas. Eso se había cerrado, pero nuevamente se va a abrir, si no es que ya está abierto. Yo le recomiendo que se dirija a tránsito para ver si ya se activó nuevamente la posibilidad de hacer los traspasos a persona indeterminada, que es como una manera de sanear estos temas. Cuando yo no sé quién tiene mi vehículo, dónde está, la ley abre esa posibilidad. Sé que estaba cerrada, pero creo que se dio la posibilidad de abrirla nuevamente. Entonces le sugiero que vaya a tránsito y averigüe traspaso a persona indeterminada. Muy bien, abogada, muchas gracias por todas sus respuestas, a ustedes por haber estado con nosotros. Les recordamos hoy a las 9 de la noche el gran debate de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, un esfuerzo que está realizando todo el sistema informativo y el canal TRO para llevarles a ustedes las opiniones de cada uno y las propuestas de los que están aspirando a la alcaldía de Bucaramanga. Por ahora es todo, los dejamos con la buena programación del canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.